mundo muy real. Es el mundo que no podemos ver. El apóstol Pablo estaba experimentando muchas aflicciones. Usted y yo las calificaríamos como profundas aflicciones, pero él las llama leves tribulaciones. Leamos lo que él dice en 2 de Corintios, capítulo 4, los versículos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo está haciendo un contraste entre la levedad de sus tribulaciones presentes y el peso de la gloria que será nuestra. Hace un contraste entre el dolor y la gloria, entre aquello que se ve y aquello que no se ve. Y cuando dice que las cosas que se ven son temporales, quiere decir exactamente eso. Son temporales, son transitorias, pero las cosas que no se ven son eternas. Dice que estamos mirando cosas que no son vistas. Esto parece una verdadera contradicción, pero si me escucha atentamente, entenderá que no hay ninguna contradicción en lo que Pablo dice. Cuando yo era un muchachito pequeño, escuché una rima infantil que más o menos decía lo siguiente: anoche vi sobre una estrella a un hombre pequeñito que no estaba allí, y él tampoco estuvo allí hoy. Oh, cómo deseo que él desaparezca. Amigo, eso sí es hablar contradictoriamente. En los versículos leídos, Pablo no está haciendo un juego de palabras. Él nos habla acerca de extraordinarias verdades eternas que debemos aprender para vivir si es que deseamos vivir una vida de fe. Deseo que usted piense conmigo primero en lo que llamaré la realidad del mundo invisible. La Biblia nos enseña que hay un mundo material visible y hay un mundo espiritual invisible, y los dos existen lado a lado. Necios seríamos si negamos que hay un mundo espiritual que no vemos, solo porque no lo podemos ver con nuestros ojos físicos. Una persona ciega sería muy necia si negara el radiante esplendor de una puesta de sol, solo porque no puede verla. Si usted pudiera traer de regreso a este mundo a mi bisabuelo y decirle que la sala de su casa la puede llenar de música y de deportes y drama y acción y automóviles que chocan y noticias de todo el mundo, él probablemente le dirá que eso no es verdad, que eso no es posible, que usted está mintiendo. Pero nosotros sabemos que eso es verdad. Si ponemos en la sala un aparato de televisión y lo conectamos, podremos ver todas esas imágenes y muchas más. Están allí, están en el aire. Y si no las podemos ver es porque simplemente no las estamos sintonizando, pero sabemos que están allí. ¿No es cierto? Usted sabe que es así. Las imágenes están en el aire. Así que tenemos una maravillosa ilustración de otro mundo en esta época en la cual vivimos, que nuestros tatarabuelos y bisabuelos no podrían entender. Por ejemplo, Jesús está aquí este momento, pero a menos que sus antenas estén sintonizadas a la estación adecuada, usted podrá ignorarlo. Y hasta podría decir: pastor, usted se está inventando cosas. Está hablando de cosas como que fueran reales cuando en verdad no lo son. Mi amigo, hay mucho más en la vida que solo aquello que puede tocarse, saborearse, olerse, escucharse o verse. ¿Cuál es el punto de todo esto? Lo que no se ve es aún más real que aquello que se ve. Por favor, busque en su Biblia la epístola a los Hebreos capítulo 11. Permítame mostrarle acerca de qué estoy hablando. Dije que lo que no se ve es aún más real que aquello que se ve. Leamos Hebreos capítulo 11, empezando en el primer versículo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Subraye eso. Fe es la evidencia de que existe un mundo invisible. Versículo 2. Porque por ella,
o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Mi amigo le gustaría tener una A en su libreta de calificaciones. Bien, entonces ponga atención. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Esto es que Dios habló e hizo algo de la nada. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Otra traducción dice, lo visible fue hecho de lo invisible. Las cosas que se ven primero fueron hechas de las cosas que no se veían. O sea, lo invisible estuvo antes que lo visible. Antes de que hubiera cualquier cosa que se podía tocar, saborear, escuchar u oler, estaba el Espíritu invisible de Dios y la palabra de Dios que hizo realidad todas estas cosas. Lo invisible estuvo presente antes que lo visible. Algunas veces la gente trata de negar la idea de Dios diciendo que todo simplemente sucedió y aún tratan de explicar cómo comenzó la vida. De hecho, hace ya varios años, un científico se metió en su laboratorio y anunció que había creado vida en ese laboratorio. Ahora, él no creó vida. Eso es absurdo. Lo que él hizo fue sintetizar algunos aminoácidos que tienen cualidades parecidas a la vida. Y por eso él dijo, he creado la vida. Por supuesto, poco tiempo después, muchos otros científicos comenzaron a reírse y a burlarse de él. Eso sería como el caso de un hombre cuyo padre era un excelente maestro constructor, que había construido una extraordinaria y hermosa mansión. Mientras su padre estaba ausente, este hombre tomó las herramientas de su padre, los materiales de construcción, los planos detallados y precisos, los estudió cuidadosamente, miró detenidamente el modelo a escala y con todo lo que le pertenecía a su padre, construyó un pequeño gallinero. Y luego, observándolo, dijo, esto prueba que mi padre no existe. En cierta forma, eso es lo mismo que ese científico hizo en el laboratorio. Usó los materiales de Dios, las herramientas de Dios, el modelo de Dios, todo lo que le pertenecía a Dios, y sintetizó algo que ni siquiera era vida. Y con el pecho inflado por el orgullo, se comportó como si no hubiera Dios. Sin embargo, la verdad del asunto es que todo lo que él pudo hacer fue utilizar materiales que ya existían. Dios, en cambio, hizo todo de la nada. Así que el mundo invisible estuvo aquí primero. Nuevamente permítame leer Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, lo visible fue hecho de lo invisible. Pero no solo que el mundo de lo invisible estuvo aquí primero, sino que ese mundo de lo invisible estará aquí hasta lo último. Va a durar mucho más que el mundo visible. Leamos lo que dice Pablo en 2 de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Mi amigo, este micrófono en el cual estoy hablando es temporal. Este estudio donde grabo este programa es temporal. El sofá, la silla o la butaca en donde usted está sentado ahora mismo es temporal. Y temporal quiere decir que tiene que ver con el tiempo, y el tiempo pasa y todo alrededor suyo está cambiando, arruinándose, desintegrándose. Es temporal. Por lo tanto, ¿qué es lo más real? ¿Aquello que se está acabando o aquello que nunca dejará de ser? Lo que estoy tratando de decir es que las cosas que no se ven son eternas. El mundo invisible es más real que el mundo visible porque el mundo invisible estuvo aquí primero y estará aquí hasta lo último. Y si usted está viviendo solo por las cosas que se ven, quiero decirle que se llevará una gran desilusión. Bien, le he hablado acerca de la realidad del mundo invisible, pero ¿cómo sabemos que está allí? Porque Dios mismo dice que está ahí. Nosotros seríamos necios si lo negáramos. Pero no solo quiero informarle de esa realidad, sino también de los recursos de la misma. ¿En qué nos beneficia saber que existe un mundo invisible?
Bueno, hay grandes y vitales recursos en el mundo invisible que pueden ser nuestros, y le voy a decir cómo aprovechar esos recursos de acuerdo a la palabra de Dios. Veremos qué clase de recursos son, sabiendo qué significa este mundo invisible para usted y para mí. En primer lugar, sabemos que hay un mundo invisible, que es un enorme recurso cuando usted está enfrentando problemas. Y todos enfrentamos problemas. Si usted no ha tenido ningún problema últimamente, pues solamente espere. Le aseguro que en su camino hay un problema que lleva su nombre. Ahora permítame aclarar que el ser un creyente no le hace a usted inmune a los problemas. Segunda de Corintios 4, empezando en el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Ahora la gente perdida no puede entender las cosas espirituales porque no tienen ni antena ni receptor espiritual para poder sintonizar la estación JESUS, Jesús, en los cuales el Dios de este siglo, note que aquí la palabra Dios es con D minúscula y se refiere a Satanás, quien es el Dios de este mundo, no a nuestro Dios todopoderoso. Sigue diciendo Pablo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Estas personas están ciegas, pero no en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. ¿Quién las ha cegado? Pues Satanás, el Dios de este mundo. Él ha cegado las mentes de aquellos que no creen. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que la luz del glorioso evangelio del Señor Jesucristo, el cual es la imagen de Dios, brille sobre ellos. Sigamos con el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Bueno, Pablo, si tú predicas a Jesús, Dios te va a bendecir. El mundo va a ser bueno contigo. Tú no tendrás ningún problema. Ay, mi amigo, bien solo hay que esperar a ver si es que eso es cierto. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro, esto es, la gloria de Dios, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mi amigo, somos como vasos de barro, y la única cosa que nos hace valiosos, o lo único bueno acerca de usted, o de mí, o de cualquier persona sobre la tierra, es nuestra relación con Jesucristo, el tesoro que está en estos vasos de barro. Luego Pablo describe la dificultad en la cual se encuentra. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo está diciendo, he sido derribado, pero no vencido. Siempre me levanto, llevando en el cuerpo siempre, esto es, en este vaso de barro, por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo dice, escuchen, no es a mí a quien persiguen, es a Jesús. Yo simplemente tengo a Jesús en este vaso de barro, y la razón por la que ellos siguen golpeando y persiguiendo a este vaso terrenal es porque en este vaso de barro hay un tesoro. Y en vez de atesorar este tesoro, ellos detestan este tesoro, y por eso me persiguen. Pero cuando soporto estos golpes, los soporto solo por Jesús, quien soportó golpes por mí. Llevo en mi cuerpo la muerte de Jesús porque Él murió por mí. Y cuando reacciono con amor, con sabiduría, cuando reacciono con valentía y gentileza, ¿qué es lo que ellos ven? Cuando el vaso de barro es roto, ellos ven resplandecer a Jesucristo. Ellos ven ese tesoro cuando el vaso terrenal es roto. Pablo textualmente dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. La gente verá a Jesús en usted si frente a los problemas, angustias, penas y dolores reacciona como un creyente debe hacerlo. Notemos lo que Pablo dice en los versículos 11 y 12. Porque nosotros que vivimos
Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Lo que Pablo está diciendo es, mientras más muero a mí mismo, estoy mucho más dispuesto a soportar sufrimientos por Jesucristo. Y así su vida brilla mucho más en mí. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pablo dice, escuchen, yo creo lo que creo y por lo tanto digo lo que digo. Yo puedo morir, ellos pueden matarme, pero yo sé que el mismo Dios que levantó a Jesús me levantará a mí también y levantará también a usted. Y juntos nos presentaremos a Jesús. Luego Pablo nos informa por qué sufre. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto no desmayamos, o sea, no nos daremos por vencidos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Bueno, Pablo, ¿pero cómo haces eso? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te mantiene en movimiento? ¿Cómo es que puedes sufrir así? Casi te ahogas en el Mediterráneo, te azotaron muchas veces con el látigo, te apedrearon hasta creerte muerto, luego pasaste hambres y sufrimientos en una prisión. Pablo, ¿cómo pudiste soportar todo esto? Mi amigo, la respuesta la tenemos en 2 versículos, 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, cuando usted tiene problemas, especialmente por permanecer firme en el Señor Jesucristo, es mejor que usted mire hacia otro mundo. Es mejor que tenga su mirada fija en las cosas que no se ven, porque si lo hace así, Dios le dará fuerza sobrenatural y marchará al son de diferente música. Tome en cuenta que Pablo estaba perplejo. Él no lo entendía todo. Él dice que nosotros también estamos perplejos y atribulados. El hecho de que las cosas no tenían sentido para Pablo, eso no significa que las cosas no tenían ningún sentido. Y el que no tengan ningún sentido ahora, no quiere decir que no tendrán sentido más tarde. Pablo dice, no lo entiendo, pero miro hacia las cosas que no se ven. Y aquí la palabra griega para mirar literalmente significa ver con fijeza, intensamente. Y Pablo miraba con fijeza aquellas cosas que otras personas no podían ver. Me encanta una de las cosas que dijo Corrie ten Boom. Ella dijo, mira a tu alrededor y te desalentarás. Mira dentro de ti y te angustiarás. Mírate a ti mismo y te deprimirás. Mira a Jesús y descansarás. Y eso es lo que estuvo haciendo el apóstol Pablo. En tiempos problemáticos es necesario ver un mundo invisible, pero no solo en tiempos problemáticos, sino también cuando usted tenga temor, necesita ver ese mundo invisible. Me encanta una de las cosas que dijo Corrie ten Boom. Ella dijo, mira a tu alrededor y te desalentarás. Mira dentro de ti y te angustiarás. Mírate a ti mismo y te deprimirás. Mira a Jesús y descansarás. Y eso es lo que estuvo haciendo el apóstol Pablo. En tiempos problemáticos es necesario ver un mundo invisible, pero no solo en tiempos problemáticos, sino también cuando usted tenga temor, necesita ver ese mundo invisible. Por favor, por un momento vayamos al Antiguo Testamento. Busque el capítulo 6 del segundo libro de Reyes. En un momento leeré desde el versículo 8. Lo que sucedió entonces fue lo siguiente. Eliseo era un profeta de Dios y como cualquier hombre de Dios, como el apóstol Pablo,
o como cualquier hombre, mujer, niño o niña que trata de vivir por Jesús, se metió en problemas. De paso mencionaré lo que he dicho antes: Jesús no vino para sacarnos de problemas, sino para tener problemas con nosotros. Así que tenemos a este hombre de Dios, Eliseo, que está en problemas. Ahora leamos desde el versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel y carros y un gran ejército. El rey envía un gran ejército para arrestar a este pequeño profeta de Dios, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Ellos querían apresar a este hombre de Dios y por lo tanto sitian a la ciudad con caballos y carruajes y soldados. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Aquí se refiere al siervo de Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? En otras palabras: amo, estamos en problemas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Él, Eliseo, le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Por favor, subraye la frase: no tengas miedo. Al respecto, alguien alguna vez informó que 365 veces en la Biblia, o sea, una vez por día, Dios ha dicho: no temáis, no tengas temor, o expresiones equivalentes para cada día del año. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Ahora este joven criado de Eliseo probablemente ni siquiera usaba lentes todavía. Yo comencé a usarlos desde que cumplí los 42 años de edad, y para poder ver de cerca o de lejos yo tengo que quitarme o ponerme los lentes. Pero aquí estamos hablando de un hombre joven, siervo de Eliseo. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, no sus ojos físicos, sino sus ojos espirituales, y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El enemigo tenía sus soldados y Dios tenía sus soldados. Pero el punto que deseo que usted entienda es este: cuando usted tiene temor y el diablo le ha intimidado y grita contra usted, entonces usted necesita entender que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Necesitamos entender que hay un ejército invisible allá afuera, alrededor suyo y alrededor mío. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Anote el siguiente versículo, Salmo 68, 17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares, y Dios está en medio de ellos. Lo que necesitamos hacer cuando tenemos temor es orar y decir: Señor, abre mis ojos. Ayúdame a ver que tú estás conmigo. Tantas y tantas veces que estamos en peligro y ni siquiera lo sabemos. Tantas y tantas veces Dios habrá enviado un ángel protector para que nos levante, para que nos cuide. Una vez yo enfrenté un muy serio peligro y ese peligro pasó. Pero cuando estuve en ese muy serio peligro físico, yo me refugié en la palabra de Dios y leí: no moriré, sino que viviré, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y Dios tomó estas palabras y me las dio. Pero la cosa extraña fue que varios días después recibí 3 cartas de diferentes partes de los Estados Unidos, y el contenido de las cartas fue casi idéntico. Pastor Adrián, estuvo en dificultades o problemas, porque Dios puso en mi corazón que debía orar por usted. No lo entiendo, pero Dios me dijo que debía orar especialmente por usted. Mi amigo, déjeme decirle que fue una gran bendición el recibir esas cartas. Es una extraordinaria bendición el saber que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Dios es un Dios bueno, Él protege a los suyos. Y si en tiempos problemáticos nosotros pudiéramos ver, si nosotros pudiéramos ser como el apóstol Pablo y decir: Señor, muéstrame las cosas que son eternas. Si nosotros en tiempos de temor y persecución
pudiéramos decir: Señor, abre mis ojos para que pueda ver los ángeles que acampan a mi alrededor protegiéndome. Nadie puede tocarnos, ninguna cosa puede tocarnos, excepto que venga a través del ángel de Dios primero. Y si Dios lo permite, Él lo permitirá para su bienestar y para su gloria. En tiempos de tentación, si alguna vez es tentado, y le puedo asegurar que será tentado, usted necesita ver el mundo invisible. Volvamos a Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Puede ver eso? Teniendo esta declaración en mente, leamos los versículos 24 y 25. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahora tenemos que entender que Moisés pudo haber tenido riquezas increíbles, pudo haber vivido un lujoso estilo de vida, él pudo haber experimentado cada placer y pecado que el mundo puede ofrecer. Él pudo haber sido el emperador de la más poderosa nación sobre la tierra, pero él rechazó todo eso. La Biblia dice: rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mira puesta en el galardón. Quiere decir que él miró hacia lo final. Él vio la conclusión de todo el asunto. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Ahora preste atención a la siguiente frase: porque se sostuvo como viendo al invisible. Una vez más vemos que en tiempos problemáticos hay que ver lo invisible. En momentos de temor hay que ver lo invisible. En tiempos de tentación hay que ver lo invisible. Eso es lo que va a impulsarle a usted hacia adelante. Eso es lo que lo mantendrá en el camino correcto. Ahora, ¿cómo va a lograr esto en su vida? ¿Cómo va a conocer todo esto y hacerlo real? Hemos estado hablando acerca de la realidad del mundo que no vemos. Hemos hablado de los maravillosos recursos de este mundo invisible, pero ¿cómo recibe y cómo libera el poder de este mundo invisible para su propia vida? Sigamos con Hebreos capítulo 11. Y le diré cómo traer este mundo invisible al mundo físico y material en el cual vivimos. Antes que nada, usted debe saber que hay tres grandes enemigos de nuestra fe. Primero, las apariencias. Segundo, las emociones. Y tercero, la razón. Tres enemigos de la fe. Nada negativo con ninguno de ellos, excepto que hacen guerra contra nuestra fe, la cual se sustenta en el principio divino que dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Las apariencias pueden ser un gran enemigo de la fe, porque usted bien sabe que las apariencias son engañosas. ¿Y qué es la esperanza? Permítame darle una definición de esperanza. Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Esperanza es la unión de la anticipación y la seguridad. Fe es la evidencia de la anticipación unida a la seguridad. Esperanza significa que hay algo que anticipamos va a suceder y es una anticipación llena de gozo. Cuando yo era un muchachito, podía anticipar cuándo iba a ser castigado, pero esa anticipación carecía de gozo. La esperanza significa la anticipación que, unida a la seguridad, está basada en las promesas divinas. La fe viene por escuchar la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios tenemos esperanza, y fe es la sustancia que la hace real. Muchas veces queremos ver algo. Queremos algo que podamos tocar, algo que podamos sentir. Recuerda al apóstol Tomás. Él dudó que Cristo hubiera resucitado y fracasó en su fe debido a que él rehusó el vivir por sobre el nivel visual de la vida. Anote al margen, Juan 20:25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Aquí tenemos a un hombre cuya fe fue obstaculizada por su deseo de ver. Simón Pedro aprendió que no se debe vivir de esta manera.
En 1 de Pedro 1:8 habla acerca de Jesús y dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Si alguno de ustedes me pregunta: Pastor Adrián, ¿ha visto usted a Jesús? Le responderé: no, pero le amo. No lo he visto, pero le amo y creo en él. El problema es que algunas veces solo creemos aquello que nuestros sentidos nos comunican, en vez de dejar que sea la fe la evidencia de las cosas que no vemos, la certeza de las cosas que esperamos. Hay veces que oramos y decimos: Señor, yo creo. Pero sabemos en realidad que no creemos. Solamente decimos que creemos. Pensamos que si lo decimos, eso lo tornará en verdad. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Oramos: Señor, realmente voy a creer en ti para esto. Pero sabemos que no estamos creyendo. Tratado de orar, y sus oraciones parece que no tuvieran sustancia. ¿Sabe de lo que estoy hablando? Sus oraciones son completamente secas y parece que lo único que usted está haciendo es un ejercicio sin ningún significado. Mi amigo, escúcheme. No deje que sus emociones le impidan creer en Dios. En realidad, sus emociones nada tienen que ver con su creencia. Dios realiza su más profundo trabajo en su espíritu, no en sus emociones. Sus emociones son la parte más superficial de su naturaleza. Y Dios nunca realiza su trabajo más profundo en la parte más trivial del ser humano. Y hay ocasiones, hay momentos cuando sus emociones simplemente no son lo que deben ser. Usted despierta una mañana con un fuerte dolor de cabeza y trata de tener un tiempo devocional y se dice: oh, yo soy un hipócrita, no tengo ganas de orar. Y Dios no escucha mis oraciones de todas maneras. Y usted siente como que si Dios estuviera miles de años luz de distancia. Tiene acidez estomacal, le duele la cabeza y no puede concentrarse en la oración. Y si usted no tiene cuidado, puede comenzar a sentirse nada espiritual. Y entonces se toma un Alka-Seltzer o algo por el estilo, se siente un poquito mejor, su mente se despeja, sale el sol, desaparece su dolor de cabeza y tiene un hermoso íntimo tiempo devocional. Y usted piensa: me siento tan cerca de Dios. Pero usted es la misma persona ahora que cuando tenía su dolor de cabeza. ¿Piensa que Dios estaba en esas tabletas de Alka-Seltzer que se tomó? De ninguna manera. Escúcheme, cuando usted se acerca a Dios en oración, no le ofrezca el vacío de sus emociones. Venga con sus manos llenas del incienso de la palabra de Jesús. Ore en el nombre de Jesús. Y como usted se siente, poco tiene que ver con eso. No es lo que ve, no es lo que siente. He descubierto eso muchas veces en la predicación y he predicado por mucho tiempo y he predicado muchísimos mensajes. Quiero compartir con usted un secreto. Hay veces en que no me siento con ganas de predicar. Y alguien podrá decir: usted está bromeando, pastor. Usted está siempre tan lleno de Dios que siempre está impaciente por predicar. Oh, mi amigo, desearía que eso fuera verdad. Algunas veces vengo a predicar, pero he estado enfermo o cansado o lo que sea, pero amo al Señor y vengo y trato de predicar y las palabras no son lo que yo quiero decir y no puedo pensar con claridad y tengo confusión y neblina mental y la lengua se me enreda y no sé qué hacer y digo: Señor, esto es terrible, esto es agotador. Pero cuando extiendo la invitación, parece como que si los cielos se abrieran y Dios me dice: Adrián, no es tu locuacidad, no son tus sonrisas, no son tus emociones, es mi poder el que cuenta. Mi amigo, necesitamos aprender a esta extraordinaria verdad una y otra vez. Algunas veces necesitamos recurrir a ese mundo invisible. Cuando enfrentamos problemas, temores y tentaciones, debemos comprender que hay allá un mundo invisible pero muy real y que Dios está trabajando. Algunas veces las apariencias o las emociones o la razón tratan de convencernos de que Dios no está en control de todo y trabajando. ¿Se acuerda del relato de cuando una gran multitud seguía a Jesús y Jesús le preguntó a Felipe: ¿cómo vamos a alimentar a todas estas personas? Felipe hizo cálculos y dijo que como para alimentar a todas esas personas era necesario el salario de un año de un trabajador. Mejor sería enviar a la gente a sus casas.